Bueno, pues primero le quiero dar las gracias a mi universidad que me haya invitado a venir a platicar con ustedes y les voy a hacer algunas aclaraciones de una vez. No soy bióloga, pero siempre he sido fanática de los biólogos y de la evolución desde hace ya bastantes tiempos, pero soy como fan de la evolución. Incluso en mi instituto, varios de los biólogos moleculares fundamos un grupo que se llamaba el CABE, que quiere decir Club Amigos de la Biología Evolutiva, y lo que hicimos fue invitar a una bola de biólogos y gente que sabe de evolución para aprender nosotros evolución con ellos y que ellos aprendieran biología molecular con nosotros. Y espero que los convenza que si están interesados en evolución, tienen que saber algo de biología molecular, y si están interesados en biología molecular, pues más vale que evolucionen. Algunas cosas están en inglés, pero las vamos a decir también en español, pero el que está interesado en ciencia, pues más vale que empiece a aprender inglés, que es el idioma universal de la ciencia. Y esto que suena tan simplista, pero que sabemos que el humano desde que está en este planeta, una de las cosas, y el que no se ha asombrado, pues empiece a asombrarse, porque una de las cosas que a uno le asombran más es la inmensa diversidad de seres vivos que nos rodean. Ustedes se van a un pedacito del bosque y ahí hay hormigas, arañas, y si uno cuenta las especies diferentes, son unos números inmensos. Y se van al mar también. Miren, yo aquí salí a tomar unas fotos ahí al jardín de biomédicas, y pues miren toda la diversidad de plantas. Aquí hay un tlacuache que a veces nos visitaba y no van a alcanzar a ver, pero hay alacranes, tarántulas, bacterias, hongos, insectos, lombrices y cuanto hay en este pequeño mundo. Entonces, desde que el hombre empezó a pensar, una de las cosas que lo deben de haber impactado más es verse rodeado de tal variedad de cosas vivas, distintas formas, colores, costumbres, 6 patas, 8 patas, 2 patas, 4 patas. ¿Cómo le cambio? Gracias. Entonces, algo que desde las culturas más primitivas en este planeta han tratado de encontrar una explicación, pues esto ha sido desde que el hombre es hombre, buscar explicaciones de cómo se originó esa inmensa diversidad. Y tenemos la filosofía también, pero como me cerraron la facultad no la pongo de puro coraje. Una es la religión y otra es la ciencia. Desde el hombre más primitivo ha generado doctrinas religiosas, cuerpos religiosos, y ha empezado a hacer ciencia, aunque sea muy primitiva. Pero las metodologías que usan son totalmente diferentes. Y lo primero que hay que aprender es que no hay que confundirlas ni mezclarlas. En la religión, las explicaciones se dan por revelación hacia un número muy pequeño de individuos que reciben lo que ellos llaman una revelación, y entonces explican pues que la diversidad fue porque la creó aquí o no la creó aquí. Acuérdense, en el Popol Vuh el hombre se hizo a partir de maíz. Entonces tenemos nuestras propias explicaciones en nuestras culturas. El pueblo judaico encontró otras explicaciones, pero se basan en algo que sucede en un número muy pequeño de individuos. Esas revelaciones alcanzan el carácter de dogma, o sea, no se pueden comprobar experimentalmente, es difícil apuntalarlas lógicamente y se dan como un hecho en el que hay que creer. Pero hay otra actividad también, que es la ciencia. En la ciencia, a diferencia de la religión, se usa el método científico, que es accesible a cualquier habitante del planeta, pues se hacen los estudios que se requieren para aprender este método. Y la explicación a la diversidad la buscamos entre muchos individuos de este planeta que pertenecemos a diferentes religiones, a diferentes culturas, etc. Este es un esfuerzo entre muchos de buscar una explicación que sea válida para el budista, el musulmán, el cristiano, el ateo, el agnóstico y demás.
Entonces es un esfuerzo del intelecto con un método muy preciso que lo vamos construyendo entre muchos individuos y que lo publicamos para que los demás se puedan informar de lo que yo encontré. Si en otro lado otro investigador encuentra algo diferente, lo publica diciendo que no está de acuerdo con lo que yo publico y así vamos construyendo la explicación. Y no trabajamos en base a dogmas, sino de hipótesis y de teorías. Y por eso está la teoría de la evolución de Darwin. Fíjense que estas no son fijas. El dogma, una vez que se establece, es una explicación que es fija y que se acepta como verdad en distintas religiones o creencias. Acá se propone una explicación y si resulta que es falsa, la tiramos a la basura y construimos otra. Si los datos experimentales, al contrario, la refuerzan, pues va adquiriendo más fuerza esta hipótesis. Entonces, entre lo que propuso Darwin y lo que ahora manejamos como teoría de la evolución, se mantienen las ideas principales de Darwin, pero hay muchas modificaciones. O sea, si Darwin en este momento viniera con nosotros, diría, qué bárbaros, qué mejorada le han dado a mi teoría estos muchachos, ¿no? Si me pasa la que sigue. Y bueno, todos sabemos que acá tienen a Darwin, aquí lo vuelven a tener. Estamos en el año de que se cumplen 200 años del año en que él nació y 150 años de que publicó su libro, El origen de las especies. Y me decían que puede que por ahí anden algunos que estudian física. La física a su vez tiene sus propias teorías y sus leyes para tratar de explicarse el mundo físico. Y en biología no tenemos más que una teoría, o sea, más vale que todos los que estamos interesados en biología pues sepamos la única teoría que tenemos en biología y que intenta explicar cómo se generó la diversidad del mundo vivo. Y tenemos las leyes de la herencia de Mendel. Entonces ustedes ven, cada disciplina hace su propio cuerpo de conceptos básicos, hipótesis que están cambiando conforme, pues si aparece el microscopio yo tengo que sumar a los seres vivos a las bacterias, cosa que no está en la Génesis. No dice el mundo empezó con bacterias, pues porque nadie conocía las bacterias en aquel entonces. Si me pasa la que sigue. Y aquí nada más les pongo algunas cosas tomadas directamente de Darwin. Yo siempre les recomiendo que más que hablar de lo que dicen que dijo, hay que irse a las fuentes. Entonces aquí al azar les voy a hacer un poco acento en esto. Las causas y leyes de la variación, eso que nosotros ahora llamamos mutación en cierta manera, ellos lo llamaban variantes y era algo que se observaba. De repente pues un perro, una pareja de perros, daba luz a un perro que tenía 3 patas en lugar de 4 y decían, pues algo le pasó a la herencia, ¿no? Y hay una variante. Y nosotros, pues bueno, nada más nos vemos nosotros y vemos la gran cantidad de variantes humanas, aunque todos tenemos 2 ojos, una nariz, etcétera, unos son altos, otros chaparritos, unos gordos, unos flacos, etcétera. Entonces, él ya empezaba a hablar de variantes y dice, esas leyes pues depende de crecimiento y reproducción, que eso pues lo observaban desde los pueblos más primitivos. Uno va creciendo y luego se reproducen seres iguales o muy parecidos a los seres que los generan. Entonces crecemos, nos reproducimos y pues se heredan cosas a través de esa reproducción y hay variabilidad. O sea, ni los hermanos son iguales, entonces la información no se copia idéntica, sino pues todos los hermanos seríamos idénticos, etcétera. Entonces para él, dentro de lo que él proponía, pues las variantes eran muy importantes. Si me pasas la que sigue. Esto es muy bonito, esto lo dice ya hacia el final, fíjense, en el capítulo 14, página 490, o sea, no es un librito, no es un folleto, ¿no? Y habla pues que la lucha por la vida para él era una fuerza que impulsaba la evolución, y la evolución no es más que aparezcan nuevas especies, diferentes de las especies previas.
y termina diciendo que de un principio tan sencillo, empezar por cosas simples, se puede, de un principio tan sencillo, un número infinito de formas, la mayoría hermosas y maravillosas, beautiful and wonderful, y seguirán evolucionando. Lo primero que le tiene que caer a uno es que la evolución no se acabó, porque siempre como que lee uno y la evolución, pues el hombre sigue evolucionando, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Yo creo que a la extinción en el planeta, así como vamos, ¿no? Si me mandas la que sí. Bueno, y aquí les pongo, fíjense, a pesar de esa inmensa diversidad de seres vivos, si uno los quiere clasificar, caen en 3 grupos. En un tiempo caían en 2, pues se les digo, la ciencia va cambiando. Primero decíamos las bacterias y los eucariotes. Pero luego vino Woese a meter un poco de ruido y encontró estas, mucho tiempo creíamos que eran bacterias, hasta que la biología molecular y el poder ver la información, etcétera, pues dejó claro de que eran parecidas a estas, pero ya tenían característica de estas, o sea, no son totalmente bacterias, pero lo que es impresionante es que díganme qué bicho y yo se los puedo poner en uno de estas 3 ramas, o sea, al rato a lo mejor van a ser 4 o 5, o sea, aquí no hay dogma, pero hasta ahorita donde vamos la situación está así. Las bacterias son chiquititas y adentro tienen la molécula donde está la información genética. Si yo veo una bacteria y una arquea, pues las veo prácticamente iguales en forma, son seres unicelulares. Pero si veo una célula de los eucariotes, que seríamos nosotros entre otros, lo que vamos a ver primero es que son mucho más grandes las células y que la información genética, la molécula que la tiene, está encerradita en un núcleo donde entran y salen cosas, pero veo otras estructuras membranales y veo unas cositas que se parecen a esto. Es más, cada vez hay evidencias más fuertes que estas células grandes, la mayor parte de su energía la sacan de esto que se llama mitocondrias y que pues con cierta certeza, en ciencia nunca hay certeza al 100%, con cierta certeza podemos decir que vienen de bacterias que entraron a esas células y se quedaron como simbiontes permanentes y son las maquinarias que hacen energía. Después les voy a enseñar uno, si me pasa la que sigue. Aquí les pongo una escala de tiempo y pues cuando uno ve los números son tan enormes. Pero bueno, entonces, fíjese, esto quiere decir 4.000 millones de años. Y pues para matemáticos y físicos, 10 a la 9. Pues para los que no son físicos y matemáticos, nos quedamos con miles de millones de años. Entonces, se supone que por aquí ya había un sistema solar. Y pues esto debe de seguir para acá y algún físico por aquí, si al final nos quiere explicar en qué van, pues yo no sé en qué van. Y aquí algunas cosas son hipotéticas, Aquí se supone que hubo un bombardeo de cometas y los cometas son pues cuerpos de hielo que se estuvieron estampando en la Tierra y la hipótesis es que los océanos vienen gracias al bombardeo de cometas. Entonces aquí nuestro planeta se convirtió en un planeta con grandes masas de agua. Y fíjense, poquito después de esto, bueno, lo convierten en miles de millones de años, ¿no? Aparecieron lo que pues el registro fósil interpreta como bacterias y hay ciertas evidencias que por aquí aparecieron las bacterias y Luca, pues luego les voy a decir quién es Luca. Entre las bacterias, aquí está una bacteria, pues empezaron a generarse nuevas especies y aparecen las cianobacterias que toman la energía solar, la pasan a química y empiezan a generar oxígeno. Nuestro planeta no tenía oxígeno. Entonces, todos los seres vivos que estaban aquí, primero eran muy chiquitos, unicelulares, tipo bacteria, y aquí empezó una bacteria a hacer cosas más creativas y empezó a hacer oxígeno y se empezó a generar una atmósfera de oxígeno. Si ustedes ven, los planetas en general no tienen ni atmósfera ni océanos, yo no sé, acá al rato van a encontrar alguno por ahí, no se preocupen, pero cuando menos en nuestro sistema solar somos los únicos que en las fotos se ven muy bonitos, los otros son unas bolas grises o
y la nuestra tiene azul y verde, y pues como que somos los más bonitos del sistema solar. Por acá aparecen células más complejas, luego las vamos a ver en más detalle, y aparecen estas otras que ya no son totalmente bacterias, muy similares a las bacterias, pero empiezan a tener características parecidas a los eucariotes. Por acá aparecen los multicelulares, y estas células de eucarióticas se agandallan a una bacteria para que haga el ATP, o sea, que eche la gasolina para que jale la célula. Después de todos estos millones de años se dan las condiciones, se dan mares, se da atmósfera, oxígeno, etcétera, etcétera, y hay una explosión en un tiempo más o menos corto, en que aparecen peces vertebrados, artrópodos, plantas, etcétera, etcétera. Y el Homo sapiens, miren, si este es el cero, que vamos a decir que fue a la época actual, aparece casi al final de 4.000 millones de años, o sea, somos nuevecitos aquí. Ahora que como somos listos nos vamos más rápido, pero no físicamente, nos vamos más rápido porque hacemos casas y hacemos ciencias y generamos religiones y automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Si me pasa la que sí. Aquí están de más cerquita, aquí está la bacteria. Fíjense que la molécula que tiene el DNA está flotando en el citoplasma. Cuando la célula ya, una célula más compleja en los eucariotes, están llenas de cosas allá adentro. Tiene un núcleo, tiene muchas membranas, y aquí están estas, que son las mitocondrias, que son las parientes cercanos de estas, si me pasa. Y aquí hay los arbolitos que en general, pues estos son quizás los que en este momento son más aceptados. Y Luca, han llamado a Luca algo que es el último antepasado común a las bacterias, común a los eucariotes y común a las arqueas. Entonces, ¿cómo fue la historia? A mí me gusta más el de acá. Acá había una célula que entre que era bacteria, pero potencialmente podía ser otra cosa, pero que es pariente tanto de las bacterias como de las arqueas, como de las plantas, y aquí pues entre los animales podían haber puesto al humano tranquilamente y nadie se hubiera sentido ofendido. Entonces, la idea es un poco que aquí había una célula y aquí se diferenció, y bueno, la selección natural, etcétera, y hubo una que la hizo mejor que otra y se vino para acá y otra para acá. Esta bacteria, este grupo de bacterias de distintas especies, se metieron en una de las células de esta otra rama para formar las mitocondrias. Una célula eucariótica no hubiera crecido de tamaño ni nada porque pues tenía muy poquito para hacer energía. En cambio, adquiere bacterias, se modifican a través de muchos años y es la máquina productora principal de energía. Entonces, con ese empuje, pues las células empezaron a irse para arriba, y por acá otras bacterias se introdujeron a otras células y forman los cloroplastos en las plantas. Entonces uno ve aquí el ancestro universal común que se llama Lucas, L-U-C-A, y acá tienen otro. Aquí se ponen las conexiones entre la rama de las bacterias y la rama de organismos multicelulares complejos. Si me pasa la que sigue. Y bueno, ahora vamos a ver, ahora sí, de lo otro yo, si me preguntan, pues les diré nada más lo que está escrito ahí. Vamos a ver qué hizo la biología molecular, qué ha aportado a la teoría de la evolución. Si me pasa la siguiente. Fíjense que hay pocas disciplinas a las que les podemos poner fecha de nacimiento. Si yo le pregunto a un fisiólogo, dime el día y el año y el mes que nació la fisiología, me va a decir, uy, es que agarraban a los gatos y querían, y se acuerdan aquellos experimentos antiquísimos que le ponían una corriente eléctrica a una rana decapitada y hacía la pata así, decían, es que, bueno, pues los fisiólogos yo no sé si tengan día y hora de su nacimiento, los bioquímicos pues también se va uno hasta muy atrás. La biología molecular tiene mes y año de nacimiento.
pero nada en biología ni en ciencia aparece de la nada. Entonces, siempre que uno ve cualquier disciplina o cualquier nuevo conocimiento, si uno se va para atrás, pues ya hay un camino largo caminado. Miren, en 1865, fíjense que en 1859, siempre me equivoco, pero por ahí salió El origen de las especies. Fueron contemporáneos Mendel y Darwin. Darwin prácticamente no se enteró de Mendel, y saben que la mayoría de la comunidad científica no puso atención a los experimentos de Mendel. Y aquí hay una anécdota muy bonita. Un francés, miren, 35 años después, encontró las leyes de la herencia, y leyendo a ver si alguien había hecho algo, descubrió que Mendel había publicado exactamente las mismas leyes. Entonces, gracias a este francés, que tuvo la honestidad intelectual de decir, chin, ¿qué creen? Me encontré esto, pero esto ya lo había dicho un monje hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces Mendel, que aquí está en una foto, fue el que determinó las leyes de la herencia, que no les voy a explicar qué es. Yo espero que en las prepas cuando menos les hayan dado una embarrada, y si no, vayan a su prepa y díganles que lo pongan como parte del curso de biología. Bueno, pues él encontró cómo se heredan caracteres, y lo hizo con chícharos, y hay chícharos que son como muy rugosos y otros lisos, y los empezó a cruzar, y entonces él hablaba de información genética, o sea, qué hace que un chícharo sea verde y otro amarillo, y uno esté arrugadito y otro esté liso. Pues en algún lado eso está escrito en la planta. Entonces él vio cómo era que se heredaban, y hay caracteres dominantes y recesivos y toda esta historia. Pero para él, gene, y eso era un concepto abstracto. Ellos no sabían dónde estaba dentro de las células, si era una molécula, era totalmente abstracto. Y así hablaba Darwin, la herencia, y pues se generan variantes, y viene la selección natural, las que son menos aptas pues se van a ir muriendo, las más abusadas se van quedando, y ahí va la cosa de la evolución. Si me pasa la que sigue, fíjense que la biología molecular, sus raíces están en una pregunta, una sola, porque pues los físicos tenían N preguntas: ¿cómo se generó el Sol? ¿Cómo las estrellas y la materia gris y el éter y no sé qué? La biología molecular empezó, bueno, ¿dónde está la información genética? Y el científico parte de que la pregunta puede tener una respuesta experimental. No voy a buscar la información genética, es como un fluido mágico que está dentro de las células. No, vamos a ver si existe algo concreto, real, y si no lo encontramos, pues bueno, después lo volvemos a buscar. Entonces, vamos a ver, esta era la pregunta: ¿quién tiene la información genética? Si me pasa la que sí, fíjense, en 1865, Mendel empezó a hablar del gene como un concepto abstracto. Desde aquí, la pregunta es, ¿dónde está la información para que el chícharo esté arrugado? Fíjense el tiempo que pasó, Bueno, ahí ustedes le cuentan, para encontrar quién tenía la información. Si me pasa la que sigue, y hasta 1944, estos que se ven unos señores muy serios, después van a ver que Watson y Crick no se ven así de serios, eran como los hippies de la ciencia, ¿no? Entonces ellos en 1944 hicieron un experimento con una bacteria y una hijita de esas, una no patógena y una patógena, y bueno, purificaron moléculas, purificaron los lipopolisacáridos, purificaron las proteínas, y se la echaban a unos ratones, y veían que cuando tomaban DNA de la patógena y se los ponían, se moría, se moría con la bacteria completa, pero también con el puro DNA. Y dijeron, ahí está la información que hace a una bacteria patógena. Pero muchos investigadores decían no, porque purificaron las moléculas, pero venían muy contaminadas, el DNA tenía algo de proteína. Entonces no se crean que todos aceptaron eso a la primera, pero luego vinieron estos que son de los fundadores de la biología molecular, que ya hicieron unos experimentos que cualquier biólogo molecular ya los empieza a reconocer, en 1952, y lo que hicieron fue tomar los virus de las bacterias
Las bacterias tienen virus como nosotros, como las plantas, como cualquiera. Y marcaron, adentro tenían DNA y estaban envueltitos en proteína, ahí no había más que DNA y proteína. Ya la sospecha estaba que una de estas dos moléculas tenía la información, infectaron y vieron que lo que entra a la célula es el DNA. Entra aquí y obliga a esta célula a que haga muchos virus, por lo tanto la información para hacer virus pues está aquí. Entonces, en el 44, algunos se la creyeron, otros le pusieron un interrogante, en el 52 pues dijeron, no, pues ahora sí, casi seguro que es. Y me pasas la que sigue. Entonces miren, del 44 al 53, pero se seguía manejando una sola pregunta. La sorpresa fue que saben qué cosas estaban muy estudiadas, las proteínas. Esas ya Linus Pauling les había hecho cuento y medio, y que los puentes de hidrógeno, pero el DNA sonaba tan aburrido que no le habían entrado con muchas ganas. Entonces ya sabían dónde estaba la información, pero no sabían cómo estaba la molécula. Y si yo no sé cómo está la molécula que tiene la información, ¿cómo busco cómo está el código de la información? Pues primero tengo que saber cómo es. Si me pasa la que sigue, y todos han oído, miren, aquí están de traje, cosa rara. Bueno, ahí están muy formales. Y este es un ejemplo muy bonito de cómo investigadores en distintas áreas, cuando reúnen los conocimientos de estas áreas, se pueden hacer cosas integrativas muy padres, ¿no? Aquí tenían ustedes a Wilkins y a Franklin en Inglaterra haciendo difracción de rayos X. Ponían las moleculitas de DNA y los físicos lo podrían explicar mejor, bombardeaban con electrones y veían la imagen que se producía. Y de estas cosas medían todo esto y decían, pues el DNA pues parece que tiene como 2 hebras de polinucleótidos. Ya andaban bien cerquita, pero no le atinaban muy bien. Por otro lado, Linus Pauling, que deben de haber oído hablar de él porque es premio Nobel también de la paz, aparte de ser premio. Ellos se sacaron el premio Nobel, pero como ella ya se había muerto, pues ya no se lo dieron. Qué antifeministas, ¿no? Y a Linus Pauling le dieron el de química. Miren esto, díganme si no se parece al DNA. Él introdujo la idea de hélice. Entonces, él introdujo 2 cosas muy importantes. Usó la mecánica cuántica, etcétera, etcétera, pero usó modelos para imaginarse a las moléculas de proteínas y encontró las alfas hélices, que todo biólogo molecular dice, claro, las alfas hélices, los demás dicen, pues sí. Entonces, él hacía modelos y este era su modelo para el alfa hélice de proteína. Entonces, la idea de moléculas helicoidales ya estaba en el ambiente. Y un gran lector de química y de los libros de Pauling era Crick. Y acá estaban los que después eran como los gurús de la biología molecular, estudiando los virus de las bacterias y hacían genética. No sabían si el DNA estaba helicoidal ni nada, pero ya sabían que las bacterias mutaban y que se les podía estudiar. Hershey y Delbruck, él era físico. Y cuando la Segunda Guerra se vino a Estados Unidos, dijo, pues me voy a pasar a la biología. Y gracias a él, porque los físicos, mis respetos, en aquellos entonces eran súper rigurosos para sus análisis científicos y su método científico, y tendían a cuantificar las cosas. Los biólogos eran bien malhechotes, incluso ellos pues como que eran los de la ciencia dura, y los biólogos pues como que sí, contaban patas, todos han oído, pues taxónomo sí es un cuentapatas, ¿no? Entonces él le vino a inyectar a la biología un método científico muy riguroso y más cuantitativo, y se pusieron a hacer genética bacteriana. Incluso Watson empezó siendo alumno de Luria, y luego bueno, se fue por otros lados. Y ya deben de saber la historia, cómprense un libro que se llama La historia de la doble hélice que escribió Watson, que es divertidísima. Eran de veras malos como ellos solos. Se venían a platicar con ella, porque ellos no sabían mucho de difracción, y pues ahí se dieron cuenta que ahí estaba el resultado, pero no le dijeron nada, ¿no?
y luego iban con los químicos, total, que unos decían que había 2 hebras, otros decían que 3, unos decían que estaba así, unos que estaban asado. Entonces ellos en una página de Nature publicaron su propuesta para la estructura tridimensional del DNA y causaron un impacto. Delbruck, cuando lo vio, dijo, estos chavos ya lo hicieron, ¿no? Porque Watson le escribió y le dijo, maestro, porque él, aunque estaba con Luria, el que admiraba mucho era Delbruck, le dijo, maestro, ¿qué cree? Creo que ya tenemos el misterio de la vida. Pero él cuenta que ni dormía en la noche, decía, vamos a hacer el oso, somos 2 jóvenes que no pertenecemos a los gurús estos, que les vamos a decir cómo está el DNA. No, pues yo creo que está todo mal, pero Crick le dijo, no, ¿sabes qué? Esta es. Fuera miedos, vamos a publicarlo. Ahora lo publicaron, si me pasa la siguiente. Aquí los tenemos y pues la magia, espero que se las hayan enseñado en prepa, si no van a su prepa. Entonces, es una cadena donde se va uniendo un azúcar con un fosfato, otro azúcar, un fosfato y así de aburrida sigue para allá. Una va en este sentido y fíjense que ellos que hacían los modelos como Pauling, de él aprendieron a hacer modelos y Pauling ya había definido lo que son los puentes de hidrógeno. Cuando 2 cosas se acercan, hay como una atracción que los mantiene juntos, ¿no? Y entonces los querían acomodar y no se les acomodaban. Entonces agarraron una cadena y la pusieron así, que se les... Entonces, el que son antiparalelos fue gracias al ingenio de estos 2, porque ya sabían que existía esto con bases nitrogenadas, pero lo que no sabían es cómo era que se organizaban. Entonces propusieron una hélice con giro a la derecha, donde las bases se encuentran y mantienen, gracias a estos puentes de hidrógeno, esto junto, y el otro, qué barbas, ahí sí se aventaron. Ya sabían que el DNA era muy aburrido, nada más tenía adeninas, timinas, citosina y guanina, y las proteínas, si se acuerdan, es combinatorias de 21 aminoácidos, como que el número de combinaciones, los matemáticos luego lo pueden sacar, hay unos números enormes. Si tengo 23 fichas y las empiezo a barajar, entonces como que el DNA nada más tiene estas, pero ellos encontraron que si estaba adenina en esta, para poder conectar bien con la otra tenía que haber timina, y si aquí había guanina, aquí tenía que estar citosina. Y díganme si de ahí no pueden ustedes deducir cómo se copia esta molécula, porque una célula tiene la información, tiene que sacar una copia para poderse dividir y que cada célula tenga la información completa. Entonces, esa era de las grandes preguntas. Pues fíjense que yo la separo, si me pasa a la que sigue. Bueno, y fíjense, ellos publicaron en abril de 1973 su modelo. Ahí nació la biología molecular, porque ahora sí puedo hacer preguntas e intentar contestarlas. Si yo no sabía ni si era proteína y era DNA, ni cómo estaba organizado, pues ¿de dónde hago preguntas? Una de las primeras preguntas es, ¿cómo se duplica esta información? Si me pasa la que sigue, bueno, aquí así nos vemos los biólogos moleculares. De chiquitos así tenemos el DNA, ya cuando andamos acabando la licenciatura ya se ve mejor, y ya cuando nos dan el sello de biólogos moleculares, pues ya nos vemos así como que más complicados. Si me pasas la que sigue. Y se acuerdan que veníamos de pregunta en pregunta. A partir de que sabemos cómo está la estructura, estos son los retos de la biología molecular a partir de su nacimiento. Sobre el DNA, bueno, ¿cómo duplico la molécula? Y ahora sí podemos hacer una pregunta: ¿cómo muta la información genética? Cosa que antes pues, no sabíamos si era proteína, pues ¿cómo hace uno un modelo de mutación, no? Acá, si yo digo mutación, quiere decir que cambio una base por otra, y donde hay adenina pongo otra, o hago ese tipo de cosas, me va a causar mutaciones. Y luego, si yo daño el DNA con ultravioleta, con compuestos mutagénicos, ¿qué hace la célula? ¿Cómo repara su información? Y luego ya sabemos que las informaciones genéticas se barajean, se recombinan, y luego aparecieron cosas que como que todavía hay biólogos que no les cae bien
lo importante que es. En 1968 se descubrió una cosa que se llama transposición, que se las voy a explicar muy breve, y en el 70 lo que se llama retrotransposición. Basta decir que el virus del SIDA es un retrotransposón, pero como aparte es virus se llama retrovirus. Entonces van a ver qué importante para mutación es el tener elementos genéticos móviles, que fue una sorpresa. Miren, para el 68 no sabíamos que había elementos genéticos móviles. Si me pasa la que sí. Y bueno, pues los biólogos moleculares a partir del 53, se pusieron a estudiar cómo se replica, y bueno, pues tengo las cadenas, las separo, si hay una C pongo una G, si hay una G, una C, y me voy siguiendo la regla sencilla, A con T, C con G. Y bueno, se sabe un montón de cosas, se aislaron las enzimas. Estas que hacen DNA son las que usamos en una técnica que se llama PCR, que ustedes van a ver que, que hubo un crimen y quedó una gotita de sangre, van, la sacan de ahí, analizan el DNA, usan PCR y pueden saber fulanito fue el que se lo echó, ¿no? Si me pasan la que sigue. Bueno, también se aprendió que para copiarlo se usa una maquinaria muy compleja, que no vamos a entrar en detalles, porque una va en una dirección y la otra va al revés. ¿Se acuerdan que están antiparalelos? Entonces, para copiar eso, una copia la que va así, la otra copia la que va así. Basta que sepan que se ensamblan muchas proteínas. Aquí tenemos una maquinaria molecular complejísima con más de 30 moléculas, helicasas y cuánto hay, que van copiando el DNA. Algún ocioso midió la velocidad. Si esa velocidad la extrapolo a los autos que tenemos, ningún auto va a la velocidad, va a una velocidad. Toda esta maquinaria complejísima agarra el DNA y avanza, pero a todo lo que da, y lo copia, pero si fuera una maquinaria perfecta, copiaría idéntico, y entonces los hijos de esas células serían idénticos, ¿no? Lo bueno es que se equivoca. Entonces fíjense que aunque yo no le haga nada a una célula, las células mutan por la propia maquinaria que maneja el DNA. Entonces hay una tasa de mutación que no depende de que se tomaron un mutágeno, de nada, solitita. Esta maquinaria de alta velocidad mete una base equivocada por cada 1.000 millones de bases. Ya esto es a lo que llamamos mutación. Miren, el genoma de coli tiene 4.750.000 pares de bases. Son 10 a la 6. Entonces, se tienen que duplicar varias bacterias para que en alguna vaya uno de estos errores. Pero miren el tamaño del genoma humano. En teoría, cada vez que se copia el genoma, por ahí va a caer una mutación. Hay otras cosas que también meten mutaciones. Si me pasas la que sigue. Y esto se los voy a dar muy rápido. No sé si se acuerdan qué es la meiosis, pero bueno, baste decir que en los mamíferos y seres multicelulares que tienen sexo, pues cuando se van a generar óvulos, ¿se acuerdan que tenemos la información duplicada? Hay un gran número de organismos que son diploides, tiene 2 copias de la información. Las bacterias son haploides porque nomás tienen una. Pero sin entrar en esto, nosotros tenemos, si este es el cromosoma 1, lo tenemos 2 veces. Está duplicado. Entonces, cuando se van a hacer óvulos, se aparea esta copia con esta. Como son prácticamente iguales, se acercan, se hacen cortes, y yo termino con 2 cromosomas. Si este era, ahora voy a tener uno que vino así, 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 se fue cortando, y tengo un mosaico. Este va a ser el óvulo 1 y este el óvulo 2, por eso no son idénticos los hermanos, porque en este óvulo se hizo una combinatoria y en este se hizo otra, y a la vez en el macho va a haber espermatogénesis y pasa lo mismo, genera el espermatozoide 1 y el espermatozoide 2. Entonces se barajean las informaciones y eso se llama recombinar. Y esto hace
que se generen otras variantes. Pero bueno, eso van y lo leen por ahí, lo que es la reproducción sexual. Pero esas mismas enzimas que hicieron los cortes y barajaron la información, pueden hacer cosas. Si en una molécula de DNA, aquí está una secuencia y la encuentro repetida aquí, pero en la misma dirección, hay una serie de enzimas que lo que hacen es acomodar estas dos juntas y hacer una recombinación, y el resultado, entonces, pues créanme, pero hay muchos datos experimentales que claramente apoyan esto. Se bota todo esto que está aquí, más una copia de esta, se bota y se destruye, y lo que yo tengo es una molécula que perdió toda esta parte. Entonces, cuando dentro de una información genética, de un cromosoma, de donde sea, hay cosas repetidas, se recombinan y se pierden cosas. Si eso repetido, luego van a ver, al final les voy a poner un ejemplo para que vean que sí es importante. Si estas están invertidas, se aparean, no se pierde nada, pero esto se invierte. ¿Esta es una mutación o no? Hay un cambio en la información genética, acá también hubo un cambio, aquí se perdieron cosas y acá se invirtieron. Si me pasa la que sigue. ¿Quiénes son los elementos genéticos móviles? Me voy rápido, ustedes nada más capten la cosa principal. Bueno, pues son secuencias de DNA que tienen la propiedad de brincar a otro lado, pero lo hacen en el mundo del DNA. Y hay otras que pueden brincar para allá y para acá, pero requieren un RNA intermediario con una enzima que se llama transcriptasa reversa. Aquí está el virus del SIDA y pónganle atención a esto, aquí están las secuencias ALO. Estas que brincan de DNA a DNA están bacterias, aquí me faltó arqueas y eucariote, y estos que usan intermediarios de RNA nada más están en células más complejas. Y eso vamos a regresar así muy a brocha gorda. Si me pasa la que sí. Aquí están los transposones vistos muy rápido. Aquí hay un DNA y aquí hay una secuencia. Acá está un DNA vecino o más adelante en la molécula, y yo lo mantengo aquí, pero aparece una copia acá. Hay unas enzimas que copian exclusivamente esa secuencia y van y la meten en otro lado. Pero miren, ¿qué creen que pasa cuando este DNA recibe una inserción? Si ahí hay un gene, eso lo llamamos knockout, o sea, le cae ahí hay transposones de 5,000, 6,000 pares de bases. Entonces son mutaciones y esas las genera el genoma solito. Todo lo que está repetido, hay enzimas que las andan haciendo para allí y para acá. Y hay elementos genéticos móviles en todos los genomas estudiados hasta ahora. Y eso se mueve, no hay que hacerle nada. O sea, los DNAs mutan espontáneamente gracias a la maquinaria y a la propia información que tiene. Pero hay otros, de los transposones hay de muchos estilos. Hay otros que se salen de aquí y se van y se meten en otro lado. Esto se queda roto, a veces se pega y a veces causa una catástrofe, ¿no? Acá tenemos uno que sería parecido a esto, donde se sale de aquí, se cierra y aparece acá. Aquí se perdió material genético, pero acá se ganó. Entonces los transposones andan mutando a frecuencia muy baja, pero todos tenemos por ahí transposones que andan brincando. Si me pasa la que sigue. Acá están los de RNA y aquí está el ejemplo del virus del SIDA. Aquí está el virus del SIDA y en lugar de tener su información en DNA, la tiene en RNA, que ahorita vamos a ver quién es. Entra dentro de la célula, pierde su envoltura. Vieron que se parece al virus de la influenza, ¿no? Están así y llenos de cositas que salen, que son con las que se agarran. Son en general proteínas para agarrarse de la célula que van a infectar. Esa molécula de RNA, ahora sale una copia de DNA, otra copia, y va y se inserta al genoma de la célula que infectó.
Ese es un problema del virus de SIDA. Es de RNA, se copia DNA y va camuflado como DNA y se inserta en el cromosoma. No necesito decirles que ahí donde se inserta, pues la información que está ahí se va a perturbar terriblemente. Una vez insertado, se copia y se hacen más virus, matan esas células, se van a infectar otras y ahí van para allá y para acá. Algo importantísimo, vieron que les decía yo que la que copia DNA casi no mete errores. Mete uno, pero a frecuencia muy baja. Esta enzima, que es lo que pasó con el virus de la influenza es de RNA, no es retrotransposón, no se inserta en el genoma de nuestras células, nada más infecta y pues les da en la torre, ¿no? Entonces, el problema es que esta enzima mete muchos errores. Entonces, siempre que este RNA lo copia a DNA, hay errores. La enzima que de un RNA saca más RNAs, mete errores. Por eso los virus de RNA sufren una tasa de mutación mucho más alta que los virus de DNA. Entonces, los virus de la influenza están, su estilo molecular de replicar su información hace que sea RNA, lo copia una enzima que es poco fiel y por eso cambia tanto, más otras razones por tenerlo fragmentado que no vamos a ver aquí. Pero todos esos son. Y bueno, pues el DNA se mueve. Entonces, este lo hizo un alumno de nosotros, ¿no? Fíjense desde cuándo, del 82. Le voy a quitar la fecha. La que Bueno, entonces, ¿cómo son las mutaciones y cómo se generan? Ha sido una preocupación muy importante de la biología molecular. Pero si ustedes se van a la teoría de la evolución, ¿qué creen que pasa si no existieran mutaciones? Pues no evolucionaríamos, quién sabe, pues todo se copiaría igual, pues nada cambiaría, ¿no? Entonces, en la base de la teoría de la evolución, Darwin hablaba de variantes y hasta ahí ni sabían qué molécula, ni qué era lo que las generaba, ni de qué estilos, ni cómo estaba la información genética, ni cómo estaba escrita. Entonces, si él viniera, diría, ya vieron, esto va a favor mío, esto va a favor mío, y pues casi todo lo de la biología molecular va a favor de él, ¿no? Entonces, creo que le hubiera gustado. Luria y Delbruck, que ya los vieron antes, había una pregunta importantísima. ¿Cómo se generan bacterias resistentes, por ejemplo, a un virus? Había dos teorías principales. El virus le enseña a la bacteria cómo hacerse resistente y la otra no. Esas mutaciones aparecen totalmente al azar, llega el virus, mata a las que no tienen esa mutación y sobreviven las que tienen la mutación. Y se acuerdan, hay una polémica de Lamarck y en general con los geneticistas, de que si las mutaciones son dirigidas. Yo me acuerdo haber escuchado a mi maestro de microbiología que decía, cuando dan cloranfenicol, el cloranfenicol las hace resistentes. No, las bacterias andan mutando y en los millones de bacterias que tenemos en la infección hay unas cuantas que tienen una mutación que las hace resistentes. Pero eso aparece al azar, llega la selección natural, llega el antibiótico, se zumba todas las sensibles y sobreviven las resistentes, pero el antibiótico no es el que les enseña a que se pongan listas y se defiendan. Entonces, esto tan fundamental para la teoría de la evolución lo publicaron en 1943, Luria y Delbruck. Lo que ellos encontraron es que esas, fíjense que ellos todavía las llamaban variantes, todavía no las llamaban mutaciones. Miren el año, no se sabía que el DNA tenía la información genética, entonces ellos hablaban de variantes, igualitito que Darwin. Ahora sabemos que las mutaciones espontáneas se generan al azar, son eventos probabilísticos por el propio metabolismo del DNA, cuando se anda replicando, cuando se anda reparando, cuando anda recombinando y cuando andan transponiendo los elementos genéticos móviles o se andan retrotransponiendo. Bueno, actualmente se han añadido, a partir de hace unos 15 años, se han añadido estas otras. Entonces, las mutaciones en células que están activamente dividiéndose
se generan por el propio movimiento del DNA. O sea, el DNA tiene que hacer una serie de tareas y de vez en cuando brincan cosas, se equivoca, etc. Pero ahora a estas hay que ponerles mucha atención porque hay unas mutaciones que aparecen cuando la célula está en algún tipo de estrés. Estas no se sabía que existían, se pensaba que las únicas que mutaban eran las que estaban crece y crece. Estas aparecen en células que prácticamente no se dividen, pero no les voy a platicar de ellas. Nosotros por ahí publicamos algunas cosillas, pero no es el campo al que nos dedicamos principalmente. Si me pasa la que sigue, siguen los retos. Esos que les conté era respecto a la molécula de DNA, cómo se replica, etcétera, pero sobre la información, cómo está codificada. Entonces ese fue, van a ver lo rápido que son los biólogos moleculares. En el 53 dijeron, ahí está el DNA, en el 61 ya tenían una parte muy importante del código totalmente resuelta. No se fueron, mis respetos, ahí hay un premio Nobel español, ¿cómo se apellida? Cano, Irene, el Ipicit, Ochoa, Severo Ochoa. En general me acuerdo, pero como tengo unos apuntadores de primera, y les agradezco mucho que han venido del Ipicit, porque sé que están muy ocupados, que trabajan mucho como todos los investigadores, etcétera, etcétera. Los conozco desde chiquitos, a los dos son grandes cuates míos, y han sido buenos desde chiquitos, no se han echado a perder, son de los mejores investigadores que salieron de por allá de la UNAM. Sí, de la UNAM, ok, bueno. Pero creo que Cano venía por ahí de otro lado, ¿no? Tiene un pasado oscuro que no, extrauniversitario, del que no se va a hablar. Bueno, entonces, ¿cómo está codificada? Y luego uno diría, supónganse que tienen su información, y pues es sagrada, no hay que andarle haciendo muchas cosas más, las que hace sola, y la tienen en la biblioteca, pero necesitan el capítulo 2 porque ahí viene cómo digerir la glucosa. Y entonces, fíjense que la información ahí está guardadita en el DNA, y cuando se requieren algunas cosas de esa información, hay una serie de señales regulatorias, etcétera, se ponen de acuerdo, y va una enzima y saca una fotocopia nada más de la información relacionada con X cosa que la célula va a hacer. A eso se llama transcribir. Ese código está en el DNA, pero hay que sacar una fotocopia, y en lugar de sacarla en DNA, la saca en una molécula muy similar al DNA que se llama RNA, donde están las mismas bases, adenina, citosina y guanina, excepto que la adenina la cambia por uracilo. Entonces, pero el uracilo se comporta como si fuera timina, y en lugar de tener deoxirribosa, tiene ribosa. Y entonces se saca una fotocopia en RNA, eso lo llamamos transcripción, pero luego alguien tiene que ir a leer qué es lo que está escrito en esa fotocopia, y hay una maquinaria complejísima con ribosomas, tRNAs y una bola de cosas que son las que van descifrando el código genético. Si me pasan la que sigue, miren, 61, del 53 al 61, gracias a, de veras, se pusieron a trabajar, yo creo que sábados y domingos, que eso le recomiendan siempre a los investigadores. Lo recomendaban nuestros tutores, pero ya que está uno de tutor, dice, ahora les toca a los estudiantes. Bueno, entonces aquí está la molécula, y otra cosa que encontraron es que es un código que se lee de 3 en 3. Estas 3 bases están en el RNA, y viene una molécula a interpretar esto que está aquí, y aquí trae pegado el aminoácido que corresponde a esto. Y acuérdense que las proteínas son enzimas, son las que digieren las cosas, las que sintetizan todo lo que la célula necesita, es la maquinaria de biosíntesis, de degradación, etcétera. Entonces, pues las células funcionan en base a proteínas en cierto sentido, y debe haber sido emocionantísimo porque lo trataron de guardar en secreto, se juntaron en Cold Spring Harbor, donde se juntaban los biólogos moleculares cada año, y unos decían que ya tienen el código, no, se me hace que todavía no.
Entonces imagínense, pues dicen, bueno, a ver, vamos a empezar la primer transparencia, porque no había cañones ni cosas por el estilo, ya estaba el cácaro y las ponía al revés, y bueno, entonces pasaba la primera, señores, ya acabamos, ahí está el código. Una U con otra U, fenilalanina, U con C, con U, serina. Aquí están codificados los 20 y tantos aminoácidos que son los que constituyen las proteínas, pero aparte este código había, si yo tengo una U con una A, no significa un aminoácido, es la señal de stop, aquí se acabó, ya no sigas haciendo, no le sigas. Entonces es un código que se lee de 3 en 3. Bueno, ya acabaron, pero no es cierto, no han acabado, van a ver que el código ni de faul. La que sigue. Bueno, y aquí tienen, aquí está el DNA, ese se replica y se sacan copias de este. Luego viene una enzima que saca, por ejemplo, nada más copia de aquí a aquí. Las moléculas son enormes, siguen hasta por allá, siguen hasta por acá, pero le interesa este cachito que está aquí, saca la copia en RNA, viene la maquinaria y la traduce y va poniendo aminoácidos en el orden que cada triplete va diciendo. Aquí tienen a Crick con su famoso, y él para fastidiar o sea, nosotros hacemos el método científico, hay la revelación, pero las revelaciones son distintas en distintas culturas, en distinto lo que ustedes quieran. Tú de aquí te vas y eres maometana, y tú te vas y eres cristiana, pero a la hora que está hablando uno de ciencia, pues habla exclusivamente de lo que el hombre, con un esfuerzo de hombres de cualquier país, de cualquier religión, de cualquier color, estamos haciendo desde hace años y años por entender hasta donde nos da el coco, más allá no podemos, pero hasta donde podemos, pero como somos muy listos, inventamos computadoras, y fíjense que sin computadoras la genómica imposible de hacer. ¿Quién se va a sentar con millones de bases a leerlos de 3 en 3 y ver dónde hay un gene? Se lo dan a la computadora, igual, no se crean que resuelve todo, pero resuelve mucho. Si me pasan, entonces él le puso el dogma central de la biología molecular, y claro, todos los biólogos pusieron el grito en el cielo, pero como él era de puntada, dijeron, bueno, pues como puntada, pues que lo diga, ¿no? Y luego se lo tiraron, Él decía que venía por aquí y no tenía reversa. Aquí lo dibujó, miren, del DNA al RNA a la proteína, y vinieron unos a descomponerle su dogma y encontraron que también puede ir al revés. Y bueno, pues claro, en ciencia no existen dogmas, nada más son dogmas el ratito en que alguien no viene a desbaratarlo, ¿no? Si me pasas la que sigue. Esto es lo que baja uno de la red. Se los voy a enseñar así muy rápido. Imagínense, estas son las bases, imagínense si yo quiero bajar todo el genoma humano. Son 3.000 millones de bases. Si quiero bajarlas de mi bacteria Escherichia coli, son 4,5 millones de bases, y están en la red, y están así, TTCGT, aquí voy en la 601, y ahí le siguen. Aquí les muestro nada más la secuencia de un transposón de estos elementos que brincan para allá y para allá, que tiene un gene de resistencia a clorano. Muchos genes de resistencia están en transposones. Entonces ya son latosos para los clínicos y de repente brincan, pues esto causa más problemas. Y entonces lo que yo tengo es si está publicado, dónde está, etcétera. Y fíjense que qué bueno, la mayoría de las proteínas empiezan con ATG, que es metionina, y terminan en esos codones que no significan nada, que hay un TA. Entonces aquí me dicen la coding sequence está de la 244, aquí está 41, aquí está el ATG, aquí, o sea, todo lo que está acá sirve para regular al gen. Ahí no están escritos aminoácidos. Pues yo sé que en cuanto aparece me tengo que ir de 3 en 3 y me voy al código y voy sacando los aminoácidos y sé que el gene se acaba aquí porque está un codón de término. Entonces, gracias a esto yo puedo meter un DNA y pedirle a la computadora, dime si hay genes probables ahí. Búscame marcos de lectura abierto, vete leyendo de 3 en 3. Si yo me encuentro un ATG aquí y inmediatamente un codón de término, pues yo sospecho que eso no es un gene, porque no hay proteínas tan chiquitas. Pero, bueno, mire, aquí empieza el gene, acá acaba.
todo lo que está hacia arriba son señales para que la célula sepa que ahí a cierta distancia hay un gen. Y cuando, bueno, si me pasas la que sigue. Entonces, miren, los genomas se ven así. Gene es cuando yo tengo información para sintetizar una proteína y voy a encontrar en general un ATG al principio y luego los codones de término. Pero yo tengo un montón de bases aquí que sirven para regular, o sea, mientras no esté la hormona fulana, ese gene no se lee. Cuando haya un estrés de calor, ese gene sí se lee. Entonces aquí está toda esa información. Luego tenemos muchas regiones que ni idea qué hay, entonces pues le ponemos así. ¿Se acuerdan que les hablé de ALU? Bueno, ALU es ¿se acuerdan que esos son de los que brincan? Un retrotransposón. ¿Saben que el humano tiene 1,5 millones de secuencias ALU desperdigadas por todo el genoma y siguen brincando? Y luego, por ejemplo, aquí que tenía, ahí luego de repente encuentro cosas repetidas que dice uno, bueno, aquí se les atoró CCTG, CCT3, CCTG, CCTG, y de repente son secuencias muy largas. Entonces hay muchas cosas en el genoma, si me pasas la que sigue, eso de que ya acabamos con el código. El código genético es la interpretación de toda la secuencia de DNA de un organismo. El código 1, el que tiene que ver con proteínas, ese es el que les enseñé, se lo acabaron en menos de 10 años. Hay un código 2 que está en proceso porque resulta que cada vez hay más unas cosas que se llaman RNA regulatorios, que se pusieron de moda y cuesta mucho trabajo encontrarlos y bueno, es en proceso. El que está de veras difícil es el 3, cómo interpretar las señales de regulación. Cómo decir ese gen, en qué momento se tiene que leer, en qué momento se reprime. Se ha avanzado, pero estamos lejos de poderlo descifrar. Hay regiones promotoras, se pegan proteínas ahí para ayudar a que se identifique el gene o no, hay silenciadores, bueno, todavía no acabamos. De manera de que si leemos el código, pues uno diría, ¿quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué? Aquí hay una cosa repetida, aquí quién sabe. Ay, acá está otra vez esto repetido y acá está otra vez. Y ahí va uno y quién sabe qué, y aquí quién sabe qué, y luego, aquí hay una proteína, metionina, bla, 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 y acá, pues más o menos así vamos, ¿eh? Por ahí algunos colegas dirían que vamos más adelante, yo les diría que esos son los optimistas y los escépticos. Hay cantidad de la secuencia del genoma del humano, todavía quedan cosas que, bueno, luego les voy a enseñar algunos ejemplos, la que sigue. Y bueno, seguimos con más retos. Si ven, primero vamos con cosas chiquitas, pero como ahora ya podemos tener los genomas completos, incluso el del humano, pues ahora hay que hacer biología molecular, pero a gran escala. Entonces hay que ver cómo están organizadas esas moléculas con la información adentro. Cómo, nada más les voy a decir para que vean el problema. Si yo agarro una célula humana y le saco el DNA y estiro y voy pegando, vieron que son varios cromosomas, los voy pegando, son 2 metros de largo y hay que meterlo en una cajita microscópica. Entonces, ¿cómo es que el DNA se enrolla y se mete ahí? Bueno, ese es un problema. ¿Cómo hacer para secuenciar genomas completos? ¿Qué tipo de secuencias hay? Estas codificadoras pues son para proteínas, pero hay reguladoras, hay intrones. Bueno, ya se los digo rápido y nada más para... Uno agarra un gene y va, lee y va muy bien, ¿no? Pon metionina, pon leucina y luego aparece cosas larguísimas que no las puedo interpretar como ya de 3 en 3. Saben que entre más complicado es un organismo, tiene más intrones en general. Las bacterias no tienen intrones, son mucho más sencillas. Hay genes que están interrumpidos, pues se llaman intrones. Entonces uno va leyendo y luego, hagan de cuenta, puse algo ahí y por acá sigue el gene, y luego aparece otra cosa. Hay genes que son más intrón que información genética. Y hay toda una cosa muy bonita de por qué, etcétera. Pero uno dice, un gene codifica para una proteína de 500 aminoácidos, tiene que tener
500 codones de 3 pares de bases, y cuando voy a ver el tamaño es 10 veces más grande, y dice uno, ¿pero cómo? Ah, porque está interrumpido por una bola de cosas. Cuando viene la maquinaria que saca la fotocopia, la saca con todo eso que está ahí, y luego viene otra maquinaria a cortar y sacar todo lo que no es para dejar el gen, para que vean que las cosas son más complicadas de lo que parecen. Si me pasas. Ah, bueno, y también hay que ver cómo se organizan, y todos andan vueltos locos viendo cómo evolucionan, porque ahora tengo el genoma completo del chimpancé y el genoma completo del humano. El 90 y no sé cuántos son muy parecidos, o sea, la diferencia la da un número pequeño de bases. Y entonces ahorita, pues, ¿qué creen que andan haciendo los que hacen genómica? Identificando las regiones donde difiere más el chimpancé del humano. Pero por si a alguien le quedaba duda, yo agarro ciertos genes de bacterias y busco cosas parecidas en el humano y están. Entonces, y el código es el mismo. Entonces, pues si a alguien quedaba duda de que somos parientes entre todos, pues cuando no somos parientes en códigos. Si me pasas. Bueno, y la genómica, miren, la biología molecular nace aquí. Ingeniería genética, que es una especie de rama aplicada de la biología molecular, nace por los 75. Empezaron a secuenciar DNA en el 77. El PCR, que si ustedes ven la ley, el orden y todo eso, pues se la pasan identificando a los criminales por el DNA, pues es un poco en base a esta metodología. Los primeros genomas que se secuenciaron eran chiquititos y eran de virus, que de 5,000 y pico. Los secuenciadores automáticos ya están desde el 93, y pues la genómica, no a nivel de virus, que son cosas chiquitas, o plasmios, cosas chiquitas, sino ya de genomas completos, se inaugura en 1995. Si me pasas la que sigue, miren, en 1995 sale la primer bacteria, que es Haemophilus influenza, de más o menos 1850 genes, la secuencia completa. En el 97 sale Escherichia coli, que es más grande que aquí. Me faltan muchos, nada más saqué algunos, ¿no? Aquí está Drosophila, que ha sido usada mucho en genética y en biología molecular, que ya tiene 14,000 genes y ya es más grande en bases. Pero a ver si les llama la atención aquí. Salieron exactamente el mismo año y prácticamente el mismo mes, uno en una revista Science, que es así de las revistas importantes, y otra en Nature, el genoma humano, porque lo secuenciaron simultáneamente una empresa y un consorcio de universidades. Y miren el número de pares de bases, pues claramente ya anda encima de estas, un montonal. No les llama la atención, miren, aquí son 4,5 millones de bases y hay 4,500 genes. Este es 1000 veces más grande, yo esperaría 1000 veces más genes, ¿no? Yo diría, no, pues la diferencia entre una bacteria y yo debe de ser abismal, ¿no? Ah, no, pues aquí hay 4,500 genes y aquí se pelea un poco, le suben a 40, 50, le bajan a 30, creo que los últimos ya no los están dejando a 30. Genes, eso quiere decir que la gran mayoría de bases que hay en el DNA no son genes para proteínas, nada más para que se den una idea. Si me pasas, ya vamos a las últimas. Bueno, aquí son revistas de modas y, por ejemplo, los investigadores trabajamos mucho con modelos, agarramos un bicho y profundizamos y vemos qué tanto se puede extrapolar. Una de las grandes modelos es la bella y versátil Escherichia coli, es la chica cosmos por excelencia. Acá tienen en otra revista, pues está Drosophila, la modelo más famosa, etcétera, ¿no? Si me pasas la que sigue. Miren, ya estas ya son las últimas, nada más para que vean cómo estamos hechos los humanos. Entonces ya secuenciaron al humano y aquí les pongo una de las tablas que está en el libro de Lewin. Retrovirus y transposones presentes en la mitad del genoma humano. ¿Por qué dice la mitad? Porque está repetido. O sea, tenemos la información 2 veces. Entonces, cuando uno
quiere ver cuántos genes hay, pues no lo ve en la repetición, porque nos va a salir el doble, lo ven en la mitad. Miren, retrotransposones, el 8%. Estas lines son transposones, 17%. Los cines, ¿vieron ALU? Aquí está ALU, 1.500.000 copias, el 15% del genoma. Es una secuencita de 300 pares de base. Y todas estas se mueven, ¿se acuerdan? En el mundo del RNA, tienen que pasar a RNA y luego a DNA, pero de las que nada más se mueven en el mundo del DNA, 3. Si suman esto, casi la mitad del genoma son transposones y retrotransposones. Le voy a poner un comercial y se los puedo decir a ustedes porque se los he ido a decir a otras gentes. Hay cursos de biología molecular que no les enseñan transposones y retrotransposones. Entonces no estamos preparando a los alumnos del futuro. Dicen, a ver, ¿cómo está hecho el genoma humano? Pues la mitad son retrotransposones. ¡Ah! No las vimos en clase. No, no se vale. Todavía hay cursos que no tienen, o sea, estamos enseñándole lo del siglo pasado y en posgrados muy buenos. Yo he puesto mi inconformidad por todos lados. Me he ofrecido a dar retrotransposones, aunque yo no, ya me han aceptado en un curso. Digo, ¿cómo sacan a biólogos moleculares que no sepan esto? No se puede. Bueno, pues miren, la mitad. Si me pasa la que sigue. Bueno, ahí está el virus del SIDA. Bueno, si me pasas la que sigue. Miren lo que pasa si yo tengo, por ejemplo, no, ¿sí aguantan un rato más? 2 transparencias, una para atrás. Bueno, este es el virus del SIDA. Es un virus de RNA y aquí tiene una secuencia que está repetida acá. Luego aquí tiene una que se llama R, que es la que está acá también, y este es el extremo 5, U5. No está U2, pero está U5 y está U3. Entonces, fíjense las magias que hace este virus. Entra como RNA a la célula y luego se copia DNA, pero a la hora de copiar no lo copia exactamente, sino que esta U3 la copia aquí, deja esta R y deja este U5 y sigue GAG, POL, esta es la transcriptasa reversa y luego pone el U3, pone el R y pone una copia de este U5 acá y miren lo que produce. Ahora los extremos son iguales de una molécula que tenía RU5, U3R. Ahora tiene U3, RU5, U3, RU5 y esto que ya es DNA va y lo inserta al genoma de la célula que se infectó con el virus del SIDA, que ya sabemos que son más bien células que tienen que ver con el sistema inmune. Y a esto se le llama long terminal repeat, porque se acuerdan que tenía una repetición chiquita aquí y aquí, pero como ahora repetí todo esto, se les llama LTRs. Entonces lo que yo tengo aquí metido no es exactamente igual como entró el virus, hubo un cambio. Si me pasa la siguiente, fíjense que a la hora de hacer la secuencia del genoma humano se encontraron LTRs por montón y se ve que nos han infectado los retrovirus, porque hay muchos retrovirus aparte del SIDA, hay unos que casi ni causan enfermedades, hay unos que matan a los gatos y les da una como leucemia, en fin. Pero se ve que el humano ha sido atacado por retrovirus a través de su historia más de una vez. Y si ustedes vieron cómo estaba hecho el retrovirus que se inserta, quedaba un LTR aquí y otra acá. Si me pasas la anterior, miren, aquí quedó esta y va en esta dirección U3, RU5, U3, RU5. Entonces, están flanqueados de secuencias repetidas directas. Si me pasas, ¿se acuerdan que les dije que hay una maquinaria que recombina estas cosas? Bueno, si yo tengo una infección con retrovirus, puede recombinar esto, se bota esto y me queda un LTR. Entonces, el genoma humano está lleno de LTRs sin esto de aquí. Eso quiere decir que se infectó y luego por recombinación se fue yendo una parte y se van quedando los LTRs. Y estos a su vez pueden hacer también otra magia.
Si aquí hay uno y por acá hubiera otro, si quedan invertidos, se va a invertir esto de acá. Creo que ya es la última o la penúltima, si te vas a la que sí. Y miren publicaciones recientes del 2007, porque uno detecta en la secuencia kilos de elementos genéticos móviles, y entonces la pregunta es, ¿todos están activos o se han perdido cachos y ya no pueden brincar? Para nuestra tranquilidad, hay una gran proporción de transposones y secuencias parecidas, fíjense, casi la mitad. Y bueno, la buena noticia es que solamente unas pocas siguen siendo activas ahora. Entonces, si no, yo creo que ni existiríamos, porque pues andaría la información muy activa. Y entonces estos transposones, los que siguen manteniéndose activos, pues son de mucho interés porque siguen generando diversidad genética, o sea, siguen aportando cosas a posibles evoluciones, pero también pueden causar un buen número de enfermedades porque se integran, pues como brincan, pueden caer dentro de un gen. Y si ustedes nada más un día que quieran navegar, digo, se puede navegar a lo baboso o muy inteligente en las computadoras, pongan por ejemplo ALU sequence, ¿se acuerdan que hay 1.500.000 de estas? Y se mueven, son de las que algunas siguen muy activas. Entonces yo diría, pues si se andan moviendo, a lo mejor causan enfermedad. Entonces voy a poner ALU sequence and genetic disease. ¿No les aparece? Aquí les puse una. Miren, una inserción de ALU en quién sabe qué, en enfermos de mucolipidosis, ¿no? Y que el elemento se movió y que no sé qué. Acá hay un síndrome de, ya vieron que hay una bola de síndromes que no son muy frecuentes, que les ponen unos nombres muy raros. Bueno, pues en estos enfermos de esto hay una recombinación mediada por ALU. Luego se acuerdan que les enseñé que hay otros que se llaman LAIN1, esos hay como 50,000 copias y son más grandes que un ALU. Bueno, pues aquí también va a haber un nombre bien raro, ¿no? En el síndrome de no sé quién tuvo que haber una LAIN1. Acá tenemos que quién sabe qué le pasó a no sé quién y por una duplicación mediada por ALU, y podría uno seguir viendo y viendo y viendo y viendo. Estas son del 2007, por ahí tengo una lista del Anuacando en 2008. Entonces, si uno se va, se da cuenta que estos elementos sí están generando diversidad y de rebote generan enfermedades y demás, y creo que es la última, ¿verdad? Sí. Y bueno, con esto lo único que les quiero decir es que sí hay que estudiar biología molecular si uno quiere entender a Darwin. Y cuando le dicen a uno, no, pero es que estudiar fósiles y demás, les digo, eso hay que estudiarlo a fuerzas. Pero si uno quiere entender el evento primero para que haya evolución, que es que se genere diversidad genética, que haya mutaciones, hay que ver cuáles son los mecanismos que nos generan esta variabilidad. Y qué lástima que no está Darwin, no hubiera entendido nada, pero creo que se hubiera divertido mucho. Vaya, entonces parece que a los que damos curso de evolución, bueno, todos ustedes, cuando nos preguntan los estudiantes, bueno, ¿y por qué el ser humano no está evolucionando y no se ve un ser humano adaptado a las computadoras con el dedo ya grandote o los ojos grandísimos para poder ver mejor con tanta polución? Parece que la diversidad está obviada en este tipo de transposones y a nivel muy genético es muy interesante, ¿no? Realmente. Evolucionamos más acá, que físicamente, no, como no, si uno ve a los nerds modernos con los que estudiábamos hace algunos años, nada que ver, ¿no? De cómo pensábamos, claro. Y las habilidades manuales, claro. Muy diferentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo creo que esto es como para quedarnos aquí un buen rato platicando, preguntando y preguntando, siempre y cuando la doctora no se canse. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo? Como que Carlos anda muy sonriente. Allá atrás. ¿Qué opinión una investigación que se acaba de pomposamente publicar acerca del genoma humano de la raza mexicana?
Digo, ante todo esto y pues viendo la situación del país, las carencias que tiene, cuando se nos presentó un problema como el de la influenza. Gracias. Me gustó cómo empezaste pomposamente y creo que fuiste muy generosa. Miren, cuando la política contamina la ciencia, pues, incluso si hacen bombas atómicas y van y las echan, o sea, los físicos pues se deben de haber sentido bastante mal, que lo que les costó de trabajo saber que había electrones y todo, luego pues fueron y se usaron así. El problema de la ciencia en el país es el poco dinero que se utiliza para hacer ciencia y el poco interés de los políticos en… Miren, las universidades tienen una obligación, formar gente académicamente lo mejor que se pueda en la frontera, pocos pero buenos, para que justo los contratara, aparte de ellos, el sector salud, los contratara Pemex, los contratara la Secretaría de Agricultura, para que pudieran ayudar, por ejemplo, en el sector salud, la obligación del gobierno, con el impuesto que nosotros pagamos, es asegurarnos la salud y la educación. Deberían de haber tenido centros de diagnóstico porque las universidades están formando la gente que se nos está yendo fuera o terminan trabajando en otra cosa porque no se les ofrecen oportunidades en este país. La mitad de nuestros egresados deberían de estar en sector salud, estudiando cosas de epidemiología, de vigilancia y teniendo montados los métodos para detectar así que estábamos con un problema y inmediatamente tener la secuencia del virus y saber de qué se estaba tratando. Entonces se perdió un tiempo muy importante, se mandaron las muestras a Canadá, por favor, cuando no estamos formando gente que puede hacer eso. Denme a una gente que pasa por la calle, en un mes yo ya lo tengo haciendo PCR. No sabrá muy bien de qué se trata, pero le sale. Entonces, desgraciadamente, primero somos un país con poca cultura científica. Tenemos un nivel educativo en primaria que no necesito decirles lo que ya sabemos, cómo nos evalúan. ¿Por qué pasa eso? Porque el interés en educación de los políticos no hemos logrado presionar lo suficiente para que se gaste bien el dinero. Se gastó un dinero muy grande en hacer este centro. Ahora, que haya centros de este estilo, es importante que los haya en el sector salud. ¿Por qué es importante conocer el genoma del humano mexicano? Les voy a decir, no se crean que hicieron secuencias completas de muchos humanos mexicanos ni nada. Lo que hicieron fue una especie de catálogo de haplotipos más comunes y entonces tomaron, miren, la secuencia del genoma humano salió, no me acuerdo de cuántos individuos, hay gente que se debe de acordar mejor, pero si lo sabe, levante la mano y dígalo, si no seguimos como íbamos, pero tomaron que uno de raza blanca, tomaron varios y la secuencia humana publicada es como el promedio de varios individuos humanos. Entonces acá se hizo algo parecido, pero no a tener la secuencia completa, sino a tener la información más relacionada con ciertas enfermedades para poder, la idea a futuro, pero vamos a ver si lo hacen en lugar de pomposamente salir en unas fotos en Reforma que parecen, cualquier investigador nos daría pena, tú te retratarías todo de traje, así como visto de abajo para arriba para verte más alto y de bata, rodeado de tus estudiantes. Pues no, ni Irene tampoco lo haría. Entonces así salió la foto, los investigadores decimos, oigan, pónganse serios porque se gastó mucho dinero en ese instituto, y eso no pertenece a la universidad ni a la parte pública de educación, esto depende del sector salud. La idea en el fondo es buena, si la estamos manejando demagógicamente y desperdiciando el dinero, pues ya casi estamos acostumbrados a hacer eso aquí, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo muy interesante en Japón. Entonces hicieron un estudio de genes relacionados con una serie de problemas médicos en Japón
Y por ejemplo, en leucemias analizaron genes muy relacionados con leucemias porque le daban ciertas leucemias, le daban el tratamiento a los niños, muchos se curaban, pero algunos se ponían peor y se morían y decían, ah caray, pero bueno, es la única herramienta que tengo. Entonces llegaba un niño, le diagnosticaban leucemia A, pues le daban el tratamiento, pero ya sabían que no tenían éxito con todos. Entonces encontraron un gene que codifica para el receptor de este compuesto. Y entonces ahora lo que pueden hacer, se dieron cuenta que en la población japonesa, si analizan exclusivamente ese gene, tienen la variedad que hace que el gene funcione bien y el medicamento sea eficiente, pero hay un buen número de japoneses que tienen cambios en ese gene que hacen que el receptor al compuesto sea pésimo. Y entonces la idea es, en un plan de salud público en general, se diagnostica esto en el niño, se ve exclusivamente ese gene, y si resulta la variedad que no pega bien el compuesto, pues intentan otro tratamiento alternativo. Entonces un poco la idea es, y si uno ve la variedad de genes en Japón y la predominancia, es diferente a Europa, a los árabes, posiblemente a nosotros. Entonces, cada país tiene que hacer su tarea, tiene que pensar muy bien, y más un país pobre, invertir a futuro, creo que va a ser importante para políticas futuras de salud. Sabemos que los mexicanos somos mucho más, tenemos una frecuencia de diabéticos muy alta, pero no todos son los genes. A lo mejor una campaña de que comamos como la gente en lugar de tanta basura, pues a lo mejor con eso tenemos un impacto en salud importante. Entonces, pues como que todos los países tienen que conocer un poco su poza genética. Pero, y pues sí, algunos se quejan de que se desprotegieron otras áreas de investigación por apoyar este instituto. Eso hay que hacerlo, hay que ver que lo gasten bien, que lo usen bien y que no hagan demagogia, porque yo no sé qué se imagina la gente, ya salió el genoma humano y con eso nos vamos a curar de no sé cuántas cosas. Pues no, digo, usaste pomposamente, pero podías haber sido más. Pero no vamos a usar malas palabras, entonces. Y todos ya saben que el país tendría que gastar el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y educación en general, y gasta entre el 0.3 y el 0.4, o sea, no gastamos en educación, no lo consideramos importante. Nuestros maestros desde primaria para el real están bastante desequipados académicamente. Y en esta contingencia nos vimos muy mal, porque se vieron los enormes huecos de nuestro sector salud. Sí, ¿no? Y la insensibilidad hacia nuestros investigadores, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión, pregunta? Sergio. Esto es con respecto a las teorías que tenemos en biología. Si las cosas no han cambiado, tenemos por lo menos otra, es la teoría celular. Si no han cambiado. Pues fíjate que eso depende con quién hables. Yo, por ejemplo, pienso que es tan pequeña, bueno, en su momento fue muy importante, porque dice que todos los seres vivos parten de célula, pero ante la teoría de la evolución que abarca así, ¿por qué está todo esto tan diverso y cómo fue que se generó? Como que la escriben con letra chiquita. Es más, a veces ni se menciona como la teoría de la biología, pero la teoría más ambiciosa y que abarcaría incluso la celular es la de la evolución. Pero tú tienes razón, y los físicos me dirán, ¿a poco nomás está la de la relatividad? Yo no sé, a lo mejor tienen otras con letra chiquita, pero sí, no tiene razón. Eso en su momento pues fue crucial, decir que no importa si eres chiquito, grande, multicelular, feo, bueno, todos tenemos células, ¿no? Otro comentario. Y es fascinante, ¿no? Que no solamente una teoría biológica y cómo nos ha dado dolores de cabeza, ¿no? Verdaderamente fascinante tratar de explicar toda la diversidad y toda la evolución de esta maravillosa vida. Bueno, Jorge. Sí, váyanse a estudiar biología y luego biología molecular. Jorge, ahí atrás, Gracias. Doctora, desde su punto de vista, ¿cuál sería
de las preguntas que hay que resolver en base a la biología molecular, ¿cuál sería la pregunta que, digamos, pues requiere invertirle más esfuerzos? No sé, por ejemplo, pues con la intención de, pues hasta obtener un Nobel, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta a resolver? Sóplenme. A ver. Así en la biología molecular abstracta, yo creo que el campo más activo ahorita es la regulación de la información genética. Creo que ahí hay mucha gente. Y ¿sabes qué otro campo a mí me parece que, pero bueno, yo quisiera oír otras opiniones, muy importante? Cuando yo estudié medicina, por ejemplo, pues todo eran explicaciones muy descriptivas de las enfermedades y de todo, ¿eh? Y ahora, fíjense que la biología molecular, la biología celular y otras ramas de la investigación pueden tratar, y lo están haciendo bastante bien, de explicar cómo funcionan las enfermedades. Ahora yo ya de una enfermedad puedo decir muchas más cosas que cuando yo estudiaba, ¿no? Que si el gene, que si no el gene, que si el regulador. Entonces creo que la aplicación o el llevar mucho de este conocimiento para atacar cosas a nivel de enfermedades, pues es un campo que incluso está muy activo. La cantidad de revistas que ya están teniendo enfoques más profundos sobre las enfermedades y ya conociendo mejor la enfermedad, pues buscar mejores tratamientos. Otra zona de frontera que puede haber es la neurociencia. Si uno ve lo que se está trabajando en entender cómo funciona el cerebro, ¿qué crees? Ahí sí, yo no sé si vamos a llegar a final feliz, está durísimo, pero realmente lo que se entiende de redes neuronales, de genes que codifican para neurotransmisores y todo esto, pues también está muy activo. Para sacarse el premio Nobel, pues, lo que ataques, si lo atacas y contestas alguna pregunta realmente relevante, pues te lo sacas, me imagino, pero sabes que en ciencia nunca se sabe dónde apostar. ¿Tú crees que dices, quiero hacer ingeniería genética? ¿Y sabes de dónde salió la ingeniería genética? De unos cuates que se encontraron unas moleculitas chiquitas, aparte del cromosoma en las bacterias, unas moléculas chiquitas de DNA que se llaman plásmidos. Entonces tú vas a CONACYT y le dices, ¿sabe qué? Quiero ver qué es lo que hay allá adentro, hay unas moléculas chiquitas que llamo plásmidos, las quiero estudiar. Y dije, ¿eso para qué sirve? Yo no le voy a dar un 5. No, pues si no le hubieras dado dinero y hubiera trabajado, y no hubiera trabajado en eso, no hubiéramos aprendido de los plásmidos, de la metilación del DNA, de las enzimas de restricción, nunca hubiéramos hecho ingeniería genética. Si no le hubieras puesto dinero a los que andaban ahí de que cómo sintetizo DNA químicamente en el lab, cómo le hago para secuenciarlo, bueno, eso sí les hubieran dado dinero, pues sí sonaba que podía. Entonces, mira, vamos a suponer que un médico va y dice, nosotros necesitamos ver dentro del cuerpo para poder hacer mejores diagnósticos. Si se rompió un hueso, pues no, a veces no sé bien, voy a investigar eso. Los médicos jamás hubieran encontrado los rayos X. Los médicos jamás hubieran encontrado el PCR, que ahora se usa para muchas cosas. Entonces, uno no sabe, fíjate. ¿Sabes el PCR de dónde salió? Y yo se los dejo de tarea a mis estudiantes, les digo, miren, el DNA se replica así, vemos cómo hicieron los experimentos y todo. Les digo, a ver, invéntenme el PCR. Si tú sabes cómo se replica el DNA, yo creo que ahí todos nos dábamos de topes por las paredes, cualquiera que supiera en detalle el mecanismo de replicación del DNA que está descifrado desde hace 15 o más años, podría haber diseñado el PCR. Ya sabíamos las enzimas, sabíamos cómo funcionan, pues nada más le pones, y sabía que se requerían oligonucleótidos primer. ¿A poco no hubiéramos inventado el PCR cualquiera de nosotros? Pero si tú dices, quiero ver cómo se replica el DNA, dicen, ay no, eso no sirve para nada. Es que no puedes saber, fíjate, a lo mejor ahorita alguien haciendo algo que uno piensa que no sirve para nada y que para qué lo apoyas, a lo mejor eso va a ser la base a futuro de algo realmente espectacular. No sabemos. El que se sacó el premio Nobel por encontrar los RNAs catalíticos, andaba viendo, ¿a poco nada más las proteínas hacen estas cosas? ¿Qué no habrá un RNA? Dice, que se lo encuentra y que se saca el premio Nobel. Lo peor es que no sabes, fíjate, si no todos estaríamos haciendo esa investigación. Tú échale ganas.
¿Alguna otra pregunta? Se quedaron pensando cómo dirigir la investigación. Pues muchísimas gracias, doctora Carmen. Un honor.